El punto 2 del TP1 nos solicitaba escribir un programa que reciba una cantidad variable de nombres de archivo desde la línea de comandos, y por cada nombre de archivo el programa debe crear un proceso hijo que imprima el PGID, el PPID, el PID de ese proceso hijo y el nombre del archivo que va a tratar. Y ahí tiene que usar una de las funciones de la familia exe para ejecutar work_L, es decir, contar la cantidad de líneas de ese archivo que va a manejar ese proceso. Por eso dice nombre de archivo. Cuando dice que los procesos hijos se deben ejecutar concurrentemente, significa de que el padre no tiene que esperar por la finalización de un proceso hijo para poder crear otro proceso hijo que trate de procesar otro archivo. Entonces todos los procesos hijos pueden en algún momento estar compitiendo por la CPU. Luego de eso, una vez que creó todos los hijos, el padre tiene que indicar qué proceso hijo va finalizando y debe indicar de qué manera finalizó, si fue de una forma normal o por una señal. Y ahí nos dice que si no se pasa ningún nombre de archivo se debe mostrar un mensaje de error y que no pueden utilizar la llamada al sistema system. Bien, como dice que va a recibir una cantidad variable de nombres de archivo, significa que va a recibir varios argumentos desde la línea de comando. Entonces, aquí el main cambia. Voy a recibir un array de strings. Sería puntero a puntero de strings. De char. Para eso tendríamos un string cuando termina en null. Y acá me decía que si no se pasa ningún nombre de archivo se debe mostrar un mensaje de error. ¿Y cuándo va a suceder eso? Eso va a suceder cuando argc, ¿sí? Si argc es igual a 1, solamente recibí el nombre del programa. Por ende no recibí ningún dato adicional. Entonces si argc es igual a 1, voy a imprimir por pantalla faltan archivos a procesar con un /n, y acá voy a poner un exit 1 para decir que finalizamos de manera incorrecta. Ahora, si argc no es igual a 1, significa que t es mayor que 1, y ahí yo podría directamente hacer un for de una variable i comenzando en 1 con i menor a argc, aumentando en 1 y acá ir procesando todo el código que necesito para crear los procesos hijos. Declaro la variable i. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Por cada nombre de archivo debe crear un proceso hijo que haga estas acciones. Entonces, para documentar, vamos a poner que lo que debería hacer esta parte del código.
Vamos a crear una variable proceso que va a tomar el valor de fork. Esto lo podrían hacer dentro de un if, pero yo lo hago aquí para que quede más específico. Entonces voy a crear aquí una variable PIDT que voy a denominar proceso. Ahí pueden usar PIDT o pueden usar in, es indistinto. Y acá con un if proceso igual a 0, circunscribo lo que quiero que haga el proceso hijo. Aquí voy a asumir de que workCount existe. Entonces no voy a hacer un manejo de errores de exec. En primer lugar tengo que imprimir el PGID, PPID y PID y el nombre del archivo. Entonces voy a hacer un printf donde voy a tener imprimir un entero para el PGID. Voy a imprimir un entero para el PPID. Voy a imprimir un entero para el PID. Y para el archivo es un array de char, por ende string, porque está terminado en null. Entonces pongo %s. Sí, yo digo un string, pero no es que existen los strings en C, pero funcionaría como un string. Y hay un salto de línea. Y acá ponemos las llamadas al sistema para obtener el PGID de este proceso. Sería get PGID del llamante con 0, es decir, el PPID sería get PPID, y por último el PID, que es get PID. Para el nombre del archivo, lo que yo voy a imprimir es arb en la posición i. Fíjense que va a ir de i igual a 1. Es decir, no tomo para este for lo que es el nombre del ejecutable, que sería arb en la posición 0. Y entonces acá dice use una de las funciones de la familia exec. Voy a usar de vuelta execlp. Sinceramente yo me siento muy cómodo trabajando con execlp. ¿Y qué programa voy a ejecutar? workCount. Entonces repito workCount 2 veces. El primer argumento que recibe es el "-l", para decir que voy a contar la cantidad de líneas. El siguiente argumento es el nombre del archivo, entonces la variable es arb en la posición i. Y para finalizar, null. Fíjense que si esto no falla, execlp va a reemplazar la imagen de este proceso por el programa workCount, es decir, el código de workCount. Entonces ahí circunscribimos lo que va a ser el proceso hijo. ¿Y qué va a hacer el padre? Fíjense, el padre va a entrar en el for, va a crear un hijo, va a venir al final del for, va a crear otro hijo y así sucesivamente. Entonces crea los procesos hijos de manera concurrente. Si el proceso padre creaba el hijo y esperaba por el hijo, estaría haciendo una ejecución secuencial de hijos, porque no hay solapamiento en el tiempo de ejecución de los hijos. Entonces, esto sería hacer una forma de ejecución o creación de hijos para que se ejecuten de manera concurrente. Lo otro que nos pedía es que el proceso padre debe indicar qué proceso hijo va finalizando e indicando de qué manera finaliza, si es normal o por una señal.
Entonces eso lo que va a hacer acá es el proceso padre en un for. Va a ser un for de i igual a 1 con i menor a argc sumando en 1i. Y acá voy a usar white. ¿Y por qué voy a usar white? Porque me dice indicar qué proceso hijo va finalizando. No me dice que espere por la finalización de los hijos de acuerdo a cómo se fueron creando o de alguna forma. Es decir, yo tengo que esperar por cualquier hijo. Si yo tendría que haber esperado por un hijo determinado, tendría que haber aguardado todos los hijos que se fueron creando en un array de P y de T para luego ir esperando por cada uno de los hijos de manera puntual. Que ahí sí podría usar while P y D. Entonces, si yo voy a usar while voy a tener una variable que la voy a definir acá arriba. O defino una variable o uso la misma. Es indistinto. Entonces acá voy a poner proceso es igual a white. Y lo que sí tengo que tener es una variable que me retorne el estado de cómo finalizó el proceso. Entonces, sí voy a definir aquí una variable entera estado. ¿Cómo yo sé si un proceso finalizó normal o por una señal? Por las macros que tiene syswhite. Y acá yo pregunto, por ejemplo, if w if signalet estado. Eso me va a indicar verdadero si terminó por una señal. Y entonces si terminó por una señal, acá yo podría poner, por ejemplo, PID %d ha finalizado por una señal. Y acá el %d que voy a imprimir es la variable proceso que me devuelve que el proceso finalizó. Ahora bien, si yo quiero saber si un hijo terminó de manera normal, voy a usar if exited. Eso es todo. Ha terminado de manera normal. Y acá por el % de proceso, que es el que ha finalizado de manera normal. Con eso voy a ir viendo
cómo va finalizando cada uno de los hijos. Y tendríamos resuelto el enunciado. Lo que nos estaría faltando es todos los includes. Voy a incluir unit std, voy a incluir std-ioh para el printf, unistd para lo que sería fork, llamadas a exec. Voy a agregar stdlib para lo que es exit, y debo agregar syswrite para lo que sea el manejo de espera por procesos. Vamos a ver si todo compila. Control Shift P. Ha compilado. Entonces vamos a ver si ahora ejecutamos, por ejemplo, punto 2 sin argumentos. Ahí me muestra el error de que faltan archivos a procesar, es decir, se ejecutó esta parte porque el C es 1, porque solamente puse punto 2, es decir, o punto barra punto 2, y ejecutó la impresión y finalizó. Vamos a usar ahora, por ejemplo, punto 2, y vamos a pasarle como argumento que cuente la cantidad de líneas de punto 1.c y la cantidad de líneas de punto 2.c. Ahí podemos ver que el proceso que manejó o que trató punto 1 es el 51708 en este caso, y el de punto 2 fue 51709. La ejecución del word count para punto 2.c me dice que había 54 líneas, y para punto 1 me dice que había 48 líneas. Después me imprimió que 51709 terminó de manera normal y que 51708 también terminó de manera normal. ¿Qué vemos acá? Me faltó un barra n en la impresión de qué proceso va finalizando. Entonces vamos a arreglar eso. Lo mismo aquí en el caso de una señal, faltaba el barra n. Volvemos a compilar y vamos a probar a ejecutar de vuelta, y ahí vemos que funciona el salto de línea que nos faltaba. Con eso tendríamos resuelto el segundo programa solicitado.